Hola, muy buenas a todos. Últimamente no estuve subiendo críticas, debido a que yo no estuve interesado en hacer críticas. De hecho, no me gustan mucho las críticas, debido a que este se ha vuelto más un chiste que un concepto simple. Youtubers como Faz, Lord Freco e incluso Pipepino, sobreexplotaron esto con el único fin de llamar la atención del público, y de hecho, me atrevería a decir que Odio tu Post tenía algo de razón con lo que los críticos son mediocres, con eso de los gameplays. Si no me creen, vean mi video crítica de The Ecuadorian Blog, en la cual sabrán a lo que yo me refiero. Yéndonos un poco al tema, con lo de que Odio tu Post tenía algo de razón, no quiere decir que yo apoyo a Odio tu Post. De hecho, me parece una persona mediocre, ya que con el tiempo, empezó a decaer debido a las múltiples cosas que lo hicieron un payaso. Y hablando de mediocridad, hoy me dedicaré a hablar de un usuario, y esa persona de hoy será Carno Productions. Y antes de comenzar este video, este video no es para decir que Carno es una mala persona o que estoy defendiendo a gente como Dark Lord Henry o Visual, sino que de hecho, estoy analizando algunos de sus vídeos, para ver cuál de ellos es el más, por así decirlo, mal hecho. Algo que me pareció curioso es que el contenido de Carno son básicamente críticas, pero la mayoría de ellas se tratan de sus pensamientos, algo bastante original, ya que es como por así decirlo, opiniones, pero aquí está el único problema, en casi todos sus vídeos al principio de sus pensamientos, tienen contenido bastante pobre y a la vez algo estúpido. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo. Jesus Christ. This place is dead like my own dick. Alright, buddy. You better give me some information on Heavy Swag's location. How about no? Heavy Swag told me to keep it private. All I could say is that he's in a building. Heh, close enough. Como pudieron ver, estos vídeos contienen mucho, pero en serio mucho cringe, en especial, porque utilizo efectos de sonido de Team Fortress 2, y música de Madness Combat, cosa que no es muy mala si nosotros tomamos en cuenta que dicho material es utilizado por Gabriel Barsch, pero, para hacer ese contenido, no queda para nada bien, en especial porque estás literalmente tirándole odio hacia esas personas, cosa que no me gusta para nada. Otra cosa que me pareció bastante peculiar son algunos de sus vídeos, que involucran varios personajes de una saga llamada Danganronpa, en la cual se puede ver que Carno está intentando hacer las voces de algunos de estos personajes. Never kill enough or steal enough or inflict enough pain to ever feel it. What does he need? Revenge. For what? Si de hecho quiere hacer vídeos con las voces de los personajes de Danganronpa, mejor usa Overdub.ai, en la cual están casi todos los personajes de dicha saga. Otro punto que quisiera destacar es que él es perezoso cuando nos referimos a su estilo de arte. Con esto me refiero a que, si ven alguno de sus vídeos, se puede ver que él no tiene bien agarrado el crucible, un arma de la saga de Doom. De hecho, apuesto a que puedo hacer mejor que eso. Es más, me atrevería a decir que mi personaje está incluso más trabajado que el de Carno. Y, por último, quisiera dos cosas. La primera es que muchas gracias a todos por todo el apoyo que ustedes me han dado, tanto es así que quisiera que ustedes también vayan a apoyar a Koi, un usuario que también hace un contenido similar al mío, pero él tiene menos suscriptores. Además, él se esforzó en encontrar varias músicas de la saga de videojuegos que más me gusta, el Guns, Gorean Cannoli, un juego bastante bueno la verdad, así que vayan a apoyarlo. Y lo segundo que quiero hablar es lo que pasó a partir de mi video de Ecuadorian y Lovesickdoll. Uno de los usuarios que comentaron en mi video crítica de Ecuadorian Blog, empezó a atacar de manera algo tóxica de Ecuadorian Blog. Esto causó que varios fans empezarán a funarlo por su comportamiento tóxico. Al final, él se disculpó y todo quedó como un mal recuerdo. Por esta clase de cosas, es que la gente no se informa bien del todo, por lo cual, les recomiendo que se informen bien antes de comentar algo estúpido que les puede costar muy caro en el futuro. Otra cosa es que un usuario puso un comentario en mi video crítica de The Ecuadorian Blog en la que me insultaba diciéndome, hijo de la remil puta, o bueno, por lo que se deja entender.
Y lo de lo Basic Doll, ella comentó en mi video diciendo de que robo contenido y que además comparto material pornográfico de niños, sin mencionar de que se vuelve a victimizar. Miren, déjenme aclarar esto, la gran mayoría de estos comentarios diciendo de que yo comparto CP y toda esa mamada asquerosa, déjenme decirles que todo eso es falso. Esto se debe a que la mayoría de usuarios que dicen esas tonterías son menores de edad y gente sin neuronas que lo único que hacen es simplemente obedecer todo lo que su youtuber favorito diga y que además juegan el LOL. Y si ustedes se han dado cuenta, ella no mencionó nada acerca de F1 Master, por lo cual refuerza mi teoría de que ella está apoyando a un pedófilo sin darse cuenta. ¿Y yo soy el enfermo? Este tipo es diabólico.